¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alexis Milo. Él es economista en jefe de HSBC México. Alexis, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Análisis Viva. Hola Salvador, buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes. Si te parece bien, comencemos directamente. Tengo entendido que esta semana, en estos días, HSBC tuvo una revisión en cuanto a los pronósticos de crecimiento para nuestro país. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de esto? Así es, revisamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año de menos 4.5% a menos 9%. Estábamos esperando a tener más información para tener una mejor idea de cómo venía la economía mexicana en 2020. Nosotros originalmente esperábamos una tasa de crecimiento más alta, sobre todo porque el año pasado la economía mexicana no creció. Entonces esperábamos una recuperación, pero salieron nuevos datos y obviamente la cuestión de la epidemia nos llevaron a revisar a la baja nuestro pronóstico de crecimiento, como te menciono. Hay fundamentalmente dos cosas que motivaron esta revisión. En primer lugar, el crecimiento del primer trimestre, el cual fue negativo. Como te decía hace un momento, esperábamos que la economía mexicana se recuperara a principios de este año, pero eso no sucedió. De hecho, el PIB del primer trimestre cayó 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior y esto obviamente nos pone en otra perspectiva de crecimiento. En segundo lugar, obviamente el tema del coronavirus y el impacto que está teniendo sobre la economía mexicana. Y aquí hay, te diría, dos cosas que distinguen al caso mexicano y que nos llevaron a esta revisión a la baja de nuestro pronóstico. En primer lugar, hay mucha incertidumbre sobre la evolución de la epidemia. Y no olvidemos que en México tenemos datos imprecisos, sobre todo el número de contagios, y esto pues nos está llevando a tener una idea no precisa de dónde estamos en la curva. Es decir, sigue creciendo el número de contagios, ya llegamos al máximo, la curva se está aplanando, como se dice, ya viene disminuyendo el número. Esto obviamente le añade a la incertidumbre que, como tú bien sabes, afecta al consumo y a la inversión. Entonces tenemos una incertidumbre particularmente alta en México. Y en segundo lugar, obviamente está la respuesta de política pública, de política económica. Vemos un paquete para combatir el virus desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de gasto del gobierno moderado, y por lo tanto esta parte quizá no ayuda tanto al crecimiento económico como lo vemos en otros países en donde como proporción del PIB los paquetes han sido mayores. Vimos muy bien el anuncio del Banco de México y sus medidas para dar liquidez y crédito adicional a la economía, 3.3% del PIB, que no es poca cosa, pero en términos generales vemos moderado este paquete de apoyo a la economía por parte del sector público. Y entonces, si ponemos todo junto, la economía mexicana ya contrayéndose antes del virus. En segundo lugar, alta incertidumbre, sobre todo afectando a la duración esperada de este fenómeno. Y en tercer lugar, pues la respuesta de política económica moderada, pues nos llevaron a la revisión a la baja de nuestro pronóstico al menos 9% que te comento. Platicabas acerca de esta baja en el primer trimestre. ¿Cómo ven el segundo trimestre ustedes en cuanto a crecimiento por parte de México? Mira, hay una gran incertidumbre respecto al segundo trimestre del año. Sabemos que va a ser muy malo porque los efectos del virus van a estar concentrados en el segundo trimestre del año en México y sobre todo en los países que fueron afectados posteriormente a China. Y entonces tenemos una expectativa baja y aún tenemos pocos datos. Los números que han aparecido recientemente nos dan alguna idea. Y te diría que entre la semana pasada y esta tuvimos los principales indicadores para el segundo trimestre, en particular para abril. ¿Qué tenemos? Salió el consumo de los hogares. La ANTAD anunció el día de ayer para el mes de abril cuáles fueron sus ventas, mismas tiendas que reflejan en buena medida la actividad menudista, y estas tuvieron una disminución de 23% anual, es decir, en abril respecto al mismo mes del año anterior. Este es un primer indicador de que el consumo privado, que había sido el ancla de la economía mexicana por varios años, se debilitó fuertemente en el segundo trimestre. Otro indicador que tuvimos también fue
todo lo relativo al sector automotriz. Por el lado de la demanda de autos, tuvimos una caída de 65% de la venta de autos en abril y en el mismo mes una caída de casi 99%, es decir, prácticamente se eliminó la producción de automóviles en el mismo mes. Entonces tenemos estos indicadores, hay otros indicadores también muy relevantes desde el punto de vista ya no nada más económico, sino también social, como el mercado laboral. El IMSS anunció que se perdieron 555,000 empleos formales en abril, lo cual obviamente pues es una muy mala noticia, como te decía, no nada más del punto de vista de actividad económica, pues sino de bienestar. Eso obviamente nos preocupa y tiene implicaciones muy negativas. Entonces, te diría que para el segundo trimestre del año nosotros esperamos una caída fuerte en la actividad económica y una recuperación relativamente lenta, dada por esta duración que te decía en el tercer y cuarto trimestre del año, pero desafortunadamente sí se está configurando este escenario de crecimiento muy negativo en el segundo trimestre del año, con los pocos datos que tenemos para abril. En este contexto, Alexis, este jueves, Banco de México tiene actividad y anuncia una baja en sus tasas. ¿Qué significa esto en este contexto? Mira, esta baja de tasas de interés por parte del Banco de México estaba muy anticipada. Como te decía, la política monetaria ha tenido un rol importante para amortiguar los efectos de esta crisis y pues la tasa de política monetaria no fue la excepción. El Banco de México anunció que bajaba su tasa de política en medio punto, en 50 puntos base, lo cual, como te decía, ya era ampliamente esperado. Está en línea con lo que el Banco de México ya había venido haciendo. No olvidemos que la tasa viene desde el 8.25 y ya actualmente con la reducción de hoy se encuentra en 5.50 y además está en línea con lo que hemos visto en otros bancos centrales del mundo, una política monetaria, digamos, que apoya, expansiva, que apoya a la actividad económica que en estos momentos tiene una interrupción grave. Esto, obviamente, el Banco de México lo hace en virtud de dos cosas. En primer lugar, el choque negativo que esta epidemia representa sobre la actividad económica, el muy bajo crecimiento que, como les decía anteriormente, estamos viendo, y también en un contexto en donde las preocupaciones sobre la inflación se han reducido. La inflación, tuvimos el dato la semana pasada, se ubica en 2.15% la tasa anual. Esto es un dato muy bajo, es una inflación muy baja, históricamente baja. En 2.15% la inflación anual está solo 2 centésimas arriba de su mínimo histórico observado a finales de 2015. Entonces la inflación ha reaccionado bien. Nos la estamos tomando con precaución porque lo que explica esta baja inflación es, por un lado, los problemas en la actividad económica que vemos. Por eso tenemos una inflación de servicios muy baja, porque las medidas de distanciamiento social han afectado la inflación de servicios. Y por otro lado, y esto tampoco es cosa menor, el gobierno ha reducido el precio de la gasolina, una reducción acumulada en lo que va del año de más del 10%. Cuando suman las dos cosas, pues por eso tenemos una inflación tan baja, la cual hay que tomarla con precaución, como te decía, porque si vemos otros renglones, como por ejemplo la inflación de alimentos, pues esta sí ha sido mayor a lo que habíamos visto en los últimos años y podría incluso aumentar más. ¿Sí? Entonces, tenemos una inflación baja, crecimiento negativo, y pues en este contexto el Banco de México toma este tipo de acciones como reducir la tasa de interés, lo cual se espera siga sucediendo. Anticipamos otra baja de medio punto en algún momento de lo que resta del año y con ello el Banjico terminaría, según nosotros, en 5% la tasa de interés este año. No creemos que baje mucho más que eso porque también al bajar demasiado las tasas de interés se reduce el premio al riesgo y esto podría originar algunas presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Por eso es que vemos que Banjico seguirá reaccionando, pero de una forma cautelosa. ¿Qué nos depara la próxima semana? ¿Traes algún tipo de indicador o de dato que crees que pudiera ser de relevancia o al que tuviéramos que estar muy atentos para los siguientes días? Acaban de salir datos importantes para abril, la semana pasada y esta semana. Por lo tanto, falta todavía algunas semanas para que tengamos los números de mayo. Por lo tanto, no tenemos indicadores muy importantes, digamos, en los próximos días o en esta semana. En lo que vamos a fijarnos, porque sí tenemos algunas cosas, es esta semana vamos a tener nuevas encuestas que van a reflejar las nuevas perspectivas de crecimiento. Anticipamos que el consenso de los economistas se
seguirán bajando sus expectativas para este año. Y también tenemos el dato de inflación para la primera quincena de mayo. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque seguiríamos viendo si la debilidad de la actividad económica se sigue traduciendo, se sigue manifestando en precios más bajos de bienes y servicios. Va a ser un buen indicador. Entonces, te diría que tenemos esos dos indicadores en los próximos días. Obviamente, esta semana y la semana que viene, no tanto en el frente económico, sino también en el frente de salud, pues esperaríamos tener más noticias sobre cómo ha venido evolucionando la epidemia. Como ustedes saben, según muchas proyecciones, la oficial incluida, deberíamos estar cerca del pico y eso es lo que se corroborará, digamos, con los números para este rango de fechas de mayo. Si esto sucede, probablemente viéramos, digamos, una mejora en el ánimo en cuanto a las posibilidades de reabrir la economía hacia finales de este mes, y creo que mucho de esa información sobre la evolución de la epidemia las vamos a tener entre esta semana y la próxima semana. Son estos los indicadores principales a los que vamos a estar atentos. Pues ojalá así sea y así estaremos muy al pendiente de lo que sucede en los próximos días. Alexis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Él es Alexis Milo, economista en jefe de HSBC México. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.